minutos. Ya estamos con el ingeniero Boris Abad, PhD. Está ya listo con nosotros. Es un experto en temas de hidrocarburos y procuro resumir porque su historia académica es enorme, ¿no? Tiene mucha experiencia Boris Abad y por eso lo hemos convocado para conversar. ¿Qué tal, Boris? ¿Nos está escuchando? Estamos Gustavo Espinosa y Jimmy Jairala aquí. Buenos días, Jimmy. Boris. Buenos días, Gustavo. Los escucho muy bien. ¿Ustedes Gracias. ¿Me escuchan? Perfectamente, Boris. ¿Qué pasa a criterio de una persona conocedora de la realidad del Ecuador en materia de petróleo y gas? ¿Qué pasa que no nos hemos todavía dado cuenta ni nos hemos preocupado de explorar, de invertir en nuevos campos, de abrir las puertas a la inversión privada, de hacer, mejor dicho, lo que hace todo el mundo, menos nosotros? Y esto es abrirle las puertas a la inversión porque ya las reservas probadas se están acabando. Jimmy, gracias por la pregunta. Cuando leí el título que usted le había puesto a esta entrevista que ha tenido bien concederme, hice algunas anotaciones porque las razones son muchas. Le voy a enumerar unas 5 o 6 y le podemos dar debate y conversar sobre cualquiera de ellas. La primera, yo creo que es la más importante e impactante, es que el país hace aproximadamente 20 años dejó de recompensar el riesgo y empezó a castigar el éxito. Otro comentario es que el sector, una frase famosa que usted la recordará, el sector está durmiendo, no está dormido, no está durmiendo. Y le explicaré por qué. Otra es que en Ecuador, en el sector de energía, especialmente en hidrocarburos, le encanta a la burocracia y al sistema comerse la torta, pero también tenerla. Otra que es muy importante es que el tribalismo que existe se lo viste de nacionalismo y se le pone una capa de soberanía. Existe un mito inmenso de ser campeón de barrio, que somos buenísimos, pero no vemos más allá de nuestras narices. Y finalmente, quiero decirle que pensamos que todo el mundo está desesperado por venir a Ecuador a extraer, y muchos dicen a robarse nuestros recursos hidrocarburíferos. Yo creo que esas son algunas de las razones, Jimmy, y podemos conversar alrededor de eso, puntualizando la siguiente: la inversión no solamente falta en exploración, falta en todo. En todo. Claro, sí, justamente, ¿no? A eso iba. Ha habido empresas interesadas incluso en invertir en nuevas refinerías, en potenciar la que tenemos, pero en el camino, ¿qué pasa? Yo no sé si el problema está en este tribalismo igual soberanía que entiendo que nos estamos refiriendo a, en este caso, en el caso de este ejemplo, a Petroecuador. ¿Cuál es la piedra del zapato para la inversión extranjera? ¿Está en Petroecuador o dónde? Porque también hay otra cosa que hay que reconocer. Hay mucha gente que es más o menos la dueña del negocio del petróleo en Ecuador, ¿no? Y no deja entrar a nadie. Eso también tenemos que reconocerlo. Sí, mire, el sector petrolero ecuatoriano se asemeja mucho a lo que yo llamo un sayo de gitana. Usted tiene, por un lado, los que importan combustibles. Sí. Los que importan combustibles verían su negocio tontamente, o creen que su negocio se desmejoraría si el sistema de refinación ecuatoriano mejora. Claro, sí. Bueno, tontamente, y podemos conversar sobre eso. El otro asunto es que todos los prestadores de servicios defienden a rajatabla sus pequeños contratitos. Y no hay un solo contrato en Petroecuador que usted pueda ganarlo con limpieza. Ninguno. Desde comprar un foco hasta perforar 20 pozos y hacer mantenimientos. Todos tienen que tener un sistema de información dentro de Petroecuador que los dirige, los favorece y muchísimas veces
hasta les hace daño, porque los mantiene en esa mediocridad supina que caracteriza al sector. Entonces, Jimmy, es muy sencillo ver qué es lo que impide que el sector se desarrolle. Son intereses mezquinos y pequeños que no ven una figura mucho más grande, no ven un campo mucho más grande donde hay y habría oportunidades mayores para ellos mismos y para muchos otros. Claro, Boris, dos candidatos a la presidencia de la República, no voy a decir sus nombres, decían en la campaña anterior que algo que tenía que pasar en el país era que Petroecuador desaparezca para que nazca una nueva empresa, no sé si mixta exactamente, pero que sea un mix de capitales internacionales y por supuesto el componente nacional, ¿no? Pero bueno, eso por lo visto no va a pasar. Si esa no es una alternativa, ¿cuál es la alternativa que propones, Boris, para empezar a cambiar la visión que tenemos en el Ecuador del negocio petrolero? Mire, yo creo que en este momento Ecuador, con el presidente Noboa, tiene una oportunidad de oro, porque depende del Poder Ejecutivo el destino que lleve Petroecuador. Petroecuador, como está, haciéndonos un análisis descarnado, como está en manos de diferentes tribus, no le añade valor al Estado. Dirán, pero es que produce petróleo, y el petróleo es el sueldo del país. Le produce petróleo, pero Jimmy, si nosotros pensamos lo que pudiera ser, nos contentamos con lo que es. ¿Sabe por qué? Porque el público en general le importan dos cosas: que existan combustibles abundantes y baratos y oportunos, apagones que no existan, pero no importa cuánto cueste, cómo se haga, y lo que hacemos es no planificar ni prepararnos para la situación, sino lamentarnos la desgracia y después criticar cuando hay que tomar medidas desesperadas, como es la contratación, por ejemplo, de todos estos sistemas de generación. Claro. Sí. Entonces, eso es lo que digo, la gente le encanta comerse la torta, pero también tenerla. Por eso quería focalizarlo con ese concepto. Claro, bueno, y hablando de esto, de la torta que la tienen, y siempre se habla de que si empiezan a ingresar capitales foráneos o se le da espacios a la empresa privada, hay un atentado contra la soberanía nacional. Yo siempre he sostenido, Boris, que soberanía es que la gente tenga educación, tenga salud, pueda comer 3 veces al día, tenga trabajo. Eso es soberanía. Y siempre se juega con esto de la soberanía, cuando realmente el mundo entero se dio cuenta ya de que sin inversión privada es imposible salir del pozo. Es que, mire, yo no sé si usted recuerda, Jimmy, pero si la memoria no me falla, creo que fue en la administración del presidente Lasso, que hubo un decreto ejecutivo, uno de los primeros que se emitieron, en donde simplemente se aceptaba paladinamente que el Estado no tome riesgo. No recuerdo el número pero fue un decreto ejecutivo muy amplio, que tenía muchísimos componentes, en donde incluso se ponían los reglamentos que había que seguir para contratar al gerente de Petroecuador. A mí me causó mucha risa. Entonces, pero se aceptaba supinamente que no, el país no tome riesgo. Pero si este es un negocio de riesgo, Jimmy, ahí está de entender la torta y también comérsela. Es un negocio de riesgo, no lo tomamos, pero queremos que el que toma el riesgo y encuentra petróleo no tenga una recompensa. Claro. Entonces, bien, vamos a... Mire, por eso está el costafuera ecuatoriano como está, y por eso la exploración en el oriente ecuatoriano paró hace más de 20 años. Ingeniero, buen día. ¿Qué tal? Saluda Gustavo Espinosa. Estamos conversando en un café con JJ con el experto Boris Abad, PhD, experto en temas hidrocarburíferos, sobre por qué hay poca inversión en exploración en esta materia en nuestro país. Recordemos, ingeniero, que en el año 2005 expulsamos a la Oxy, al Occidental Petroleum de territorio ecuatoriano en el nororiente de nuestra Amazonía, frontera con Perú. Ahora
descubre un gran yacimiento hidrocarburífero en nuestro vecino país del sur. Nosotros nos encargamos de expulsar, de votar, de ni siquiera ser atractivos para la inversión en esta materia. Por favor, aparte de poner el dedo en la llaga, como lo ha venido haciendo usted, ¿qué tenemos que cambiar desde nuestra mentalidad? ¿Qué tenemos que cambiar? Mire, lo principal y más importante es la voluntad política para hacerlo. Y yo creo que en este caso el presidente Noboa la tiene. Voluntad política. Porque depende del Ejecutivo la orientación que se le dé a él. 2. Si nosotros estamos a puertas de dejar de ser exportadores de petróleo, porque netamente digo yo, porque podremos seguir exportando petróleo, pero seguimos importando derivados. Y veo que cada año que pasa, la balanza entre lo que se exporta y lo que se importa es más pequeña. Es decir, que estamos a puertas de dejar de ser exportadores de petróleo netos. Ok. Entonces, facilitar no solamente la actividad exploratoria, porque la actividad exploratoria en la industria del petróleo, de hidrocarburos, para dar recompensas toma entre 4 y 5 años. Pero hay acciones que se pueden tomar de inmediato que permitirían que el Estado dé muestras de que tiene seriedad en lo que se llamó en Venezuela una apertura petrolera. Entonces, ¿qué hacer? No lamentarnos de lo que ya pasó, porque lo que pasó, ya no podemos hacer nada para cambiar. Lo que sí no debemos de hacer es repetir los errores que se han hecho en el pasado, que han tenido maniatado el desarrollo de la industria. Cuando usted le encomienda a la burocracia que haga un concurso, la burocracia se encarga de que el concurso sea imposible de satisfacer las necesidades justas de un inversionista o de una empresa. Se hacen para que no se dé. Cambiar eso, y está en manos del Ejecutivo hacerlo. Por eso es que digo yo que el país no está durmiendo, está dormido. Que hay una diferencia inmensa. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos para remediar este problema y enderezar y enrumbar la industria en el sentido que debe ir para que sea beneficio para los ecuatorianos, como es la intención de todos, pero no se toman las acciones porque o no se comprende el sector o simplemente hay intereses que impiden que se haga. Entonces, son decisiones que nada tienen que ver con el subsuelo, porque en el subsuelo hay más petróleo del que necesitamos. Pero la acción de extraerlo y de convertir ese recurso en dinero, en el recurso hidrocarburífero en dinero, 16. no se da. Claro. Bien, siempre nos falta tiempo, mi estimado Boris. Usted hace un aporte muy importante a la discusión nacional. Que tenga usted un buen día, Boris. Lo molestaremos más adelante seguro nuevamente. Un abrazo, Boris.